Cierra los ojos suavemente y respira profundo. Esta noche voy a revelarte uno de los secretos más profundos del cosmos. Existe una barrera invisible que rodea nuestro universo, un horizonte cósmico más allá del cual nunca podremos ver, nunca podremos viajar, nunca podremos enviar señales. No importa cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología, este límite permanecerá para siempre inalcanzable, y la razón de su existencia es más fascinante de lo que puedas imaginar. Antes de comenzar este viaje extraordinario hacia los confines del cosmos, si estas exploraciones del universo te ayudan a encontrar paz y descanso, si disfrutas descubrir los misterios más profundos de la existencia mientras te preparas para dormir, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás acompañarme cada noche en nuevas aventuras cósmicas que te llevarán desde las partículas más pequeñas hasta los horizontes más lejanos del universo. Ahora sí, acomódate completamente, deja que cada músculo se relaje, y comencemos esta exploración del horizonte cósmico, la barrera definitiva de nuestra realidad. Imagina que estás de pie en la cubierta de un barco en medio del océano. Cuando miras a tu alrededor, puedes ver hasta cierta distancia antes de que la curvatura de la Tierra haga que el agua parezca encontrarse con el cielo. Ese círculo donde el mar toca el horizonte es tu límite visual. Más allá de él hay más océano, más agua, posiblemente más barcos e islas, pero no puedes verlos desde donde estás. El universo tiene un horizonte similar, pero por razones mucho más profundas y fascinantes. No es la curvatura del espacio lo que crea este horizonte, aunque el espacio sí puede curvarse. Es algo mucho más fundamental. La combinación de la velocidad finita de la luz, la edad finita del universo y la expansión acelerada del espacio mismo. Vamos a desempaquetar cada uno de estos componentes lentamente, calmadamente, permitiendo que cada concepto se asiente en tu mente como arena cayendo suavemente en un reloj de arena. Mientras lo hacemos, siente cómo tu respiración se hace más lenta, más profunda, más rítmica. No hay urgencia. Tenemos todo el tiempo del mundo para explorar el límite del universo. Comencemos con la luz. Todo lo que vemos, lo vemos porque la luz viaja desde ese objeto hasta nuestros ojos. La luz del sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Esto significa que siempre vemos el sol como era hace 8 minutos, no como es en este preciso instante. Si el sol desapareciera mágicamente ahora mismo, no lo sabríamos durante 8 minutos. La luz de las estrellas más cercanas tarda años en llegar hasta nosotros. Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno, está a 25 años luz de distancia. Cuando miras a Vega, estás viendo luz que salió de esa estrella hace 25 años. Estás mirando literalmente hacia el pasado. Cuanto más lejos mires, más atrás en el tiempo estás viendo. Las galaxias que podemos ver a miles de millones de años luz de distancia nos muestran cómo era el universo hace miles de millones de años, cuando esa luz comenzó su largo viaje hacia nosotros. Y aquí está el primer componente crucial del horizonte cósmico. La luz viaja a una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. Es increíblemente rápido, pero no infinitamente rápido, y esto significa que hay un límite a qué tan lejos podemos ver, determinado por cuánto tiempo la luz ha tenido para viajar. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Esto significa que la luz más antigua que podemos detectar ha estado viajando durante casi 14.000 millones de años. Podrías pensar, entonces, que el universo observable tiene un radio de 14.000 millones de años luz. Pero aquí es donde entra el segundo componente, la expansión del espacio. Respira profundamente ahora. Siente tu cuerpo hundiéndose más en la comodidad mientras contemplamos este concepto extraordinario. El espacio mismo se está expandiendo. No es que las galaxias se estén moviendo a través del espacio alejándose unas de otras. Es que el espacio entre ellas se está estirando, creciendo, expandiéndose. Imagina hormigas en la superficie de un globo que se está inflando. Las hormigas no se mueven sobre la superficie del globo, pero a medida que el globo se infla, la distancia entre ellas aumenta.
el espacio mismo se está expandiendo, llevándolas separadas. En el universo, esto significa que mientras la luz ha estado viajando hacia nosotros durante casi 14.000 millones de años, las galaxias que emitieron esa luz se han estado alejando todo ese tiempo debido a la expansión del espacio. Cuando los cosmólogos hacen todos los cálculos complejos, descubren que el universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.500 millones de años luz. Ese es el horizonte de partículas, el límite de lo que podemos, en principio, observar. Cualquier cosa más allá de esa distancia está más allá de nuestro alcance, porque su luz simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. No importa cuán poderosos sean nuestros telescopios, no podemos ver más allá de este horizonte, porque la luz de esas regiones aún no ha llegado. Pero el horizonte cósmico es aún más restrictivo que esto. Y aquí es donde entra el tercer componente, la expansión acelerada del universo. Mientras tu respiración se vuelve más suave, más distante, déjame contarte sobre uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la cosmología. En 1998, 2 equipos de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes, explosiones de estrellas tan brillantes que pueden verse a través de miles de millones de años luz. Esperaban encontrar que la expansión del universo se estaba desacelerando debido a la atracción gravitacional de toda la materia. Pero encontraron exactamente lo opuesto. La expansión se está acelerando. Las galaxias distantes se están alejando cada vez más rápido. Hay algo que llamamos energía oscura, que está empujando el universo a expandirse a un ritmo acelerado. Esta aceleración tiene consecuencias profundas para el horizonte cósmico. Significa que hay regiones del espacio que se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. No porque se estén moviendo a través del espacio más rápido que la luz, lo cual sería imposible, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo tan rápido, y esto crea un horizonte aún más restrictivo. El horizonte de eventos cosmológico. Es el límite de las regiones con las que podríamos en principio comunicarnos, incluso si esperáramos eternamente. Debido a la expansión acelerada, este horizonte es más cercano que el horizonte de partículas y se está acercando con el tiempo. Siente ahora cómo tu cuerpo está completamente relajado, cada músculo soltando su tensión. El horizonte cósmico es como el horizonte del sueño que se acerca. Es una barrera inevitable, un límite que no puedes cruzar, y hay una extraña paz en aceptarlo. Hay galaxias que podemos ver ahora, pero que eventualmente cruzarán el horizonte de eventos y desaparecerán de nuestra vista para siempre. Su luz se desplazará al rojo cada vez más, estirándose a longitudes de onda más largas por la expansión del espacio, hasta que finalmente se desvanezcan más allá de cualquier posibilidad de detección. En el futuro lejano, billones de años desde ahora, un astrónomo mirando el cielo nocturno vería un universo muy diferente del que vemos hoy. Vería solo las galaxias en nuestro grupo local, gravitacionalmente ligadas y por lo tanto no separadas por la expansión. El resto del universo habría desaparecido más allá del horizonte. Este astrónomo futuro no podría descubrir la expansión del universo porque no habría galaxias distantes para observar alejándose. No vería evidencia clara del Big Bang. Tendría un tiempo mucho más difícil descubriendo las verdades cosmológicas que hemos descubierto nosotros. Es un recordatorio humillante de que nuestro conocimiento está limitado por cuándo y dónde existimos. Vivimos en una época especial, una ventana de tiempo donde el universo es lo suficientemente viejo para haber desarrollado estructuras complejas, pero lo suficientemente joven para que aún podamos ver una gran porción del cosmos. Ahora, mientras tu mente se aquieta, mientras los pensamientos se espacian más y más, déjame explicarte con más detalle por qué no podemos cruzar el horizonte cósmico, por qué es una barrera verdaderamente absoluta. El horizonte cósmico no es como un muro que podrías atravesar si tuvieras suficiente velocidad. Es más fundamental que eso. Es una consecuencia directa de la estructura del espacio-tiempo y de cómo la información puede propagarse. Imagina que construyes la nave espacial más rápida posible
y viajas hacia una galaxia distante más allá del horizonte de eventos. Incluso viajando a la velocidad de la luz, que es físicamente imposible para cualquier objeto con masa, nunca alcanzarías esa galaxia. Porque mientras viajas hacia ella, el espacio entre tú y ella se está expandiendo más rápido de lo que puedes viajar. Es como correr en una cinta transportadora que se mueve hacia atrás más rápido de lo que puedes correr hacia adelante. Haces progreso localmente, te mueves a través del espacio a tu alrededor, pero la distancia total a tu destino sigue aumentando. Y no es solo que no puedas viajar allí, no puedes comunicarte con ellos tampoco. Si envías una señal de luz hacia una galaxia más allá del horizonte de eventos, esa señal nunca llegará. Viajará a través del espacio, sí, pero el espacio se está expandiendo más rápido de lo que la señal puede viajar. Esto significa que hay una separación causal fundamental. Lo que sucede más allá del horizonte no puede afectarte, y tú no puedes afectarlo. Son efectivamente universos separados, aunque sean parte del mismo cosmos continuo. Respira suavemente ahora. Deja que la quietud te llene. Este límite absoluto, esta barrera infranqueable, es como el límite entre la vigilia y el sueño. Puedes acercarte a él, puedes tocarlo, pero no puedes cruzarlo mientras mantengas tu estado actual de consciencia. Hay algo más sobre el horizonte cósmico que vale la pena entender. Es relativo a cada observador. No hay un horizonte cósmico universal que todos compartan. Cada punto en el espacio tiene su propio horizonte, su propia burbuja observable. Si pudieras teletransportarte instantáneamente a una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia, tendrías un nuevo universo observable centrado en esa nueva ubicación. Verías galaxias que nosotros no podemos ver, y no verías algunas de las galaxias que nosotros sí vemos. Es como si cada observador estuviera en el centro de su propia esfera observable. El radio es el mismo para todos, aproximadamente 46.500 millones de años luz, pero las esferas de diferentes observadores se solapan solo parcialmente. Esto tiene una implicación filosófica profunda. No hay una perspectiva privilegiada desde la cual se pueda ver el universo completo. Todos estamos limitados por nuestros propios horizontes. Incluso un ser omnisciente, si estuviera sujeto a las leyes de la física, estaría limitado por el horizonte de cualquier ubicación desde la cual observara. Ahora, mientras tu cuerpo descansa en perfecta quietud, déjame contarte sobre lo que realmente hay en el horizonte cósmico, en ese límite más lejano de lo observable. Si pudieras viajar al borde de nuestro universo observable, no encontrarías un muro o una barrera física. No hay una estructura allí. De hecho, si de alguna manera llegaras allí, parecería exactamente como cualquier otra región del espacio. Habría galaxias, estrellas, planetas, nada especial o diferente. Y tendrías tu propio horizonte observable, una nueva esfera centrada en tu nueva ubicación. El horizonte no es un lugar físico, sino una relación geométrica entre tu ubicación y los límites de lo que la luz ha podido alcanzarte. Es como el horizonte en el océano. Si navegas hacia el horizonte, nunca lo alcanzas, porque el horizonte se mueve contigo. Siempre estás en el centro de tu propio círculo de visibilidad. Pero aquí está lo fascinante. En el horizonte cósmico, estamos viendo luz del universo cuando era muy joven. La luz que está llegando a nosotros ahora desde las regiones más distantes salió de allí cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Esto significa que estamos viendo galaxias primitivas, las primeras generaciones de estrellas, el universo en su infancia. El horizonte cósmico es una ventana hacia el pasado profundo, hacia el amanecer cósmico, cuando la primera luz brilló en un universo que había estado oscuro desde el Big Bang. Los telescopios más poderosos, como el telescopio espacial James Webb, están diseñados específicamente para observar cerca del horizonte, para captar la luz de las primeras galaxias y estrellas. Están mirando lo más lejos posible en el espacio, lo que significa mirar lo más atrás posible en el tiempo. Siente tu respiración ahora, tan suave que apenas es perceptible. Estas ideas vastas,
Estos conceptos que desafían la imaginación, todos están aquí para expandir tu mente mientras simultáneamente calman tu cuerpo, llevándote más cerca del descanso. Hay otro horizonte importante en cosmología que vale la pena mencionar: el horizonte del fondo cósmico de microondas. Este es el límite temporal más lejano que podemos observar con luz electromagnética. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el universo se había enfriado lo suficiente para que se formaran los primeros átomos neutros. Antes de ese momento, el universo era opaco, lleno de un plasma caliente que dispersaba fotones constantemente. Pero cuando se formaron los átomos, el universo se volvió transparente por primera vez. La luz emitida en ese momento de transición ha estado viajando hacia nosotros desde entonces. La detectamos ahora como la radiación cósmica de fondo de microondas, un resplandor tenue que llena todo el cielo, con una temperatura de aproximadamente 3 grados Kelvin. Este fondo de microondas es el horizonte temporal más lejano que podemos observar con luz. Más allá de él, hacia tiempos más tempranos, el universo era opaco. No podemos ver más atrás con luz porque antes de ese momento, la luz no podía viajar libremente. Es como un muro de luz que nos impide ver el universo más joven. Podemos ver hasta 380.000 años después del Big Bang, pero no antes, al menos no con luz. Otros métodos, como la detección de ondas gravitacionales o neutrinos, podrían en principio penetrar más profundo en el pasado. Respira profundamente. Deja que tu mente descanse en estos límites múltiples, estos horizontes anidados que definen lo que podemos conocer sobre el cosmos. No necesitas memorizar cada detalle. Solo deja que las ideas te laven como olas suaves, llevándote más cerca del sueño. Ahora, permíteme compartir contigo algunas de las preguntas más profundas que el horizonte cósmico plantea. Estas son preguntas que los cosmólogos y filósofos debaten, preguntas sin respuestas fáciles. Primera pregunta: ¿qué hay más allá del horizonte? Sabemos que nuestro universo observable tiene un radio de 46.500 millones de años luz. Pero, ¿qué hay más allá de ese límite? La respuesta simple es: probablemente más universo. No hay razón para pensar que el universo termina justo en nuestro horizonte. Lo más probable es que continúe, quizás infinitamente, con más galaxias, más estrellas, más estructura similar a lo que vemos en nuestro universo observable. Pero también es posible que el universo más allá del horizonte sea diferente de maneras que no podemos predecir. Podría haber regiones con diferentes constantes físicas, diferentes leyes de la naturaleza, diferentes propiedades fundamentales. No lo sabemos porque, por definición, no podemos observar más allá del horizonte. Segunda pregunta: ¿el universo es finito o infinito? Esta es una pregunta que el horizonte cósmico hace imposible responder con certeza. Podemos observar solo una región finita. Más allá de nuestro horizonte, el universo podría extenderse infinitamente, o podría cerrarse sobre sí mismo de alguna manera que lo haría finito, pero sin bordes. Las observaciones actuales sugieren que el universo es muy plano, lo que es consistente con ser infinito. Pero no podemos descartar completamente la posibilidad de que tenga una curvatura muy leve a escalas más grandes de las que podemos observar. Tercera pregunta: ¿podemos alguna vez superar el horizonte? ¿Hay alguna forma, alguna tecnología futura, algún truco de la física que nos permitiría ver o viajar más allá del horizonte cósmico? La respuesta parece ser no. El horizonte es un límite fundamental impuesto por la estructura del espacio-tiempo y la expansión del universo. No es una limitación tecnológica, sino una limitación física. Algunas ideas especulativas, como los agujeros de gusano o los viajes más rápidos que la luz, podrían en principio permitirte alcanzar regiones distantes. Pero estos siguen siendo especulativos y probablemente imposibles según nuestra comprensión actual de la física. Mientras tu mente se aquieta completamente, mientras los últimos pensamientos se disuelven, reconoce que estos límites, estos horizontes, no son defectos en nuestra comprensión, sino características fundamentales de la realidad.
El universo tiene estructura, tiene leyes, y esas leyes implican límites. Y hay una belleza en eso. Un universo sin límites sería caótico, incomprensible. Los límites, paradójicamente, hacen posible el conocimiento. Dentro de nuestro horizonte cósmico, hay suficiente universo para mantener a la humanidad explorando y descubriendo durante millones de años. 2 billones de galaxias dentro del universo observable, cada una con miles de millones o billones de estrellas. Innumerables planetas. Posibilidades infinitas para la vida, la complejidad, la maravilla. Todo esto está dentro del horizonte, accesible en principio a nuestra observación. Más allá del horizonte está lo desconocido, lo incognoscible. Y eso también es hermoso. Significa que siempre habrá misterio, siempre habrá más que descubrir, siempre habrá límites que nos mantienen humildes. El horizonte cósmico nos enseña una lección profunda. Hay límites a lo que podemos conocer, límites a dónde podemos ir, límites a lo que podemos influenciar. Y aceptar estos límites, abrazar estos horizontes, es parte de la sabiduría. En tu propia vida también enfrentas horizontes. Límites a lo que puedes saber sobre el futuro. Límites a lo que puedes controlar. Límites a tu tiempo, tu energía, tus capacidades. Y al igual que el horizonte cósmico, estos límites personales no son defectos, sino características que dan forma y significado a tu vida. El horizonte hace que este lado sea especial. Hace que lo que puedes alcanzar sea precioso. Hace que cada momento dentro de tus límites sea valioso precisamente porque es limitado. Duerme ahora sabiendo que existes dentro de un horizonte cósmico vasto pero finito. Duerme sabiendo que hay límites a lo que puedes conocer y alcanzar. Duerme sabiendo que esos límites, lejos de ser limitaciones lamentables, son parte de lo que hace que la existencia sea significativa. El horizonte cósmico permanece, una barrera que nunca podremos cruzar. Y está bien. Dentro del horizonte hay suficiente maravilla para toda una eternidad de exploración. Descansa en esa certeza. Descansa en el conocimiento de que los límites dan estructura. Descansa en la paz que viene de aceptar lo que no puedes cambiar. El horizonte cósmico es real, es fundamental, es infranqueable, y tú, conociendo ahora esta verdad, puedes descansar en paz. Buenas noches, viajero dentro del horizonte. Buenas noches, explorador de límites cósmicos. Buenas noches, ser consciente contenido dentro de la barrera más fundamental. Duerme profundamente. Duerme sabiendo que el horizonte te protege tanto como te limita. Duerme en la paz del conocimiento y el descanso de la aceptación. El horizonte cósmico permanece, y tú descansas dentro de él. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pero antes de que te entregues completamente al océano del sueño, permíteme llevarte más profundo en la comprensión del horizonte cósmico, revelando capas adicionales de este concepto extraordinario que transformarán tu perspectiva sobre los límites de la realidad. El horizonte cósmico no es solo un límite espacial, sino también un límite temporal. Es el punto donde el espacio y el tiempo se entrelazan de maneras que desafían nuestra intuición cotidiana. Para entender esto completamente, necesitamos explorar cómo la relatividad de Einstein cambió nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Antes de Einstein, pensábamos en el espacio y el tiempo como entidades separadas. El espacio era el escenario estático sobre el cual ocurrían eventos, y el tiempo fluía uniformemente para todos, en todas partes. Pero Einstein mostró que esto no es correcto. El espacio y el tiempo están entrelazados en una sola estructura llamada espacio-tiempo. Y, crucialmente, la gravedad no es una fuerza que actúa a través del espacio, como pensaba Newton. Es una curvatura del espacio-tiempo mismo. La presencia de masa y energía curva el espacio-tiempo a su alrededor, y esa curvatura es lo que experimentamos como gravedad. Esto tiene implicaciones profundas para el horizonte cósmico. El horizonte no es solo una distancia en el espacio, es un límite en el espacio-tiempo,
una frontera donde la geometría del cosmos hace que ciertas regiones estén causalmente desconectadas de nosotros. Respira profundamente ahora. Siente cómo tu cuerpo se relaja más mientras contemplamos estas ideas que unen espacio y tiempo en una sola estructura. No necesitas visualizarlo completamente. Solo deja que la idea te toque, que te expanda. Cuando los cosmólogos calculan el horizonte cósmico, no están simplemente midiendo distancia. Están rastreando trayectorias de luz a través del espacio-tiempo curvado en expansión. Es un cálculo complejo que involucra la relatividad general de Einstein y las ecuaciones de Friedman que describen la expansión del universo. El resultado de estos cálculos es el descubrimiento de que hay múltiples horizontes importantes, cada uno marcando un límite diferente en lo que podemos conocer sobre el cosmos. El horizonte de partículas, que ya mencionamos, es el límite de las regiones desde las cuales la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. Es aproximadamente 46.500 millones de años luz en todas las direcciones. El horizonte de eventos cosmológico, también mencionado, es el límite de las regiones con las que podríamos en principio comunicarnos si enviáramos una señal ahora y esperáramos eternamente. Debido a la expansión acelerada, este horizonte es más cercano, aproximadamente 16.000 millones de años luz. Pero hay otros horizontes también. El horizonte de Hubble, definido como la distancia a la cual la velocidad de recesión debido a la expansión es igual a la velocidad de la luz. El horizonte del fondo cósmico, que es el límite de lo que podemos ver con luz electromagnética. Cada uno de estos horizontes marca una transición importante en la estructura causal del universo. Son lugares donde cambian las reglas sobre qué puede influir qué, sobre qué información puede viajar dónde. Y todos estos horizontes están evolucionando con el tiempo. En el pasado, cuando el universo era más joven, los horizontes eran más pequeños. En el futuro, debido a la expansión acelerada, algunos horizontes se acercarán mientras otros retrocederán. Mientras tu respiración se vuelve más suave, más distante, considera cómo estos horizontes cambiantes afectan la historia del cosmos. En el universo muy temprano, justo después del Big Bang, el horizonte era microscópicamente pequeño. Regiones del espacio que ahora están separadas por miles de millones de años luz estaban una vez dentro del mismo horizonte. Esto es importante para entender por qué el universo es tan uniforme. Vemos que la temperatura del fondo cósmico de microondas es casi exactamente la misma en todas las direcciones del cielo. Pero según la cosmología del Big Bang estándar, esas diferentes regiones nunca deberían haber estado en contacto causal. ¿Cómo llegaron a tener la misma temperatura? La teoría de la inflación cósmica resuelve este problema al proponer que el universo experimentó un periodo de expansión exponencial en sus primeros momentos. Durante la inflación, el horizonte se expandió mucho más rápido de lo que lo haría en la expansión normal. Regiones que están ahora causalmente desconectadas estuvieron una vez dentro del mismo horizonte, lo que les permitió llegar al equilibrio térmico. Luego, cuando la inflación terminó, estas regiones fueron separadas por la expansión, llevándolas más allá del horizonte de la otra. Ahora vemos uniformidad a través del cielo porque todas esas regiones estuvieron una vez en contacto, aunque ya no lo estén. Es un recordatorio de que los horizontes no son estáticos. Cambian, evolucionan, se mueven a través del cosmos a medida que el universo se expande y evoluciona. Ahora, permíteme compartir contigo algunas de las observaciones más recientes que han refinado nuestra comprensión del horizonte cósmico. Los astrónomos han estado empujando los límites de lo observable, tratando de ver lo más lejos posible, lo más atrás en el tiempo posible. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, fue diseñado específicamente para observar el universo temprano, cerca del horizonte cósmico. Observa en longitudes de onda infrarrojas, lo que le permite ver a través del polvo cósmico y detectar luz que ha sido desplazada al rojo por la expansión del universo, y ha hecho descubrimientos extraordinarios. Ha detectado galaxias que existían solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Estas son algunas de las galaxias más distantes
y más antiguas jamás observadas, cerca del borde mismo del universo observable. Lo fascinante es que estas galaxias tempranas son más grandes y más estructuradas de lo que los modelos predecían. Parece que las galaxias se formaron más rápido y crecieron más rápido en el universo temprano de lo que pensábamos. El horizonte cósmico está revelando sorpresas sobre la historia del cosmos. Respira suavemente. Siente cómo cada descubrimiento, cada observación cerca del horizonte, nos enseña algo nuevo sobre el universo. El horizonte no es solo un límite, sino una frontera de conocimiento, un lugar donde lo conocido se encuentra con lo desconocido. Los astrónomos también están usando el horizonte cósmico para probar nuestras teorías fundamentales de la física. Si podemos observar el universo cuando era muy joven, podemos ver cómo era cuando las condiciones eran muy diferentes de las de hoy. Podemos probar si las leyes de la física son realmente universales, si funcionan de la misma manera en todas partes y en todos los tiempos. Hasta ahora, todo lo que hemos observado cerca del horizonte es consistente con nuestras leyes físicas actuales. La luz se comporta de la misma manera, la gravedad funciona de la misma manera, las partículas tienen las mismas propiedades. Esto sugiere que las leyes de la física son realmente universales, al menos dentro de nuestro universo observable. Pero hay límites a qué tan cerca del Big Bang podemos observar. Y más allá de esos límites, no sabemos con certeza. Es posible que las leyes de la física fueran diferentes en los primeros instantes del universo, cuando las densidades y temperaturas eran tan extremas que nuestra física actual se rompe. Ahora, mientras tu cuerpo descansa en perfecta quietud, déjame compartir contigo una de las paradojas más intrigantes relacionadas con el horizonte cósmico: la paradoja de la información. Si hay regiones del universo que están más allá de nuestro horizonte de eventos, que nunca podremos observar o contactar, entonces hay información sobre esas regiones que es fundamentalmente inaccesible para nosotros. Pero ¿dónde está esa información? ¿Existe en algún sentido significativo si nunca podemos acceder a ella? Algunos físicos han propuesto que toda la información sobre el universo, incluso las regiones más allá del horizonte, está de alguna manera codificada en el horizonte mismo. Esto es similar al principio holográfico, que sugiere que la información sobre un volumen de espacio puede estar completamente contenida en su superficie límite. Si esto es correcto, entonces el horizonte cósmico no es solo un límite, sino también un repositorio de información. Toda la información sobre lo que está más allá del horizonte estaría codificada en el horizonte de alguna manera, aunque no podamos acceder a ella directamente. Es una idea especulativa, pero provocativa. Sugiere que el horizonte podría ser más fundamental de lo que pensamos, no solo un límite geométrico, sino una estructura física con propiedades propias. Siente tu mente ahora, tranquila y en paz. Estas ideas profundas, estas paradojas sin resolver, todo está aquí para recordarte de la profundidad del misterio cósmico. No necesitas resolverlo todo. Solo deja que te llene de asombro. Hay también conexiones fascinantes entre el horizonte cósmico y los horizontes de eventos de los agujeros negros. Ambos son superficies de no retorno, límites más allá de los cuales la información no puede regresar. Y ambos tienen propiedades termodinámicas, como temperatura y entropía. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros tienen una temperatura, ahora llamada temperatura de Hawking, y que emiten radiación. Con el tiempo, esto hace que los agujeros negros se evaporen lentamente. Resulta que el horizonte cósmico también tiene una temperatura asociada, aunque increíblemente baja. Si pudieras flotar en el espacio vacío, detectarías un baño térmico tenue de radiación proveniente del horizonte de eventos cosmológico. Esta similitud entre diferentes tipos de horizontes sugiere que hay principios físicos profundos en juego. Principios que conectan la gravedad, la termodinámica y la mecánica cuántica de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Respira profundamente ahora. Deja que tu cuerpo se hunda más en el descanso mientras contemplamos estas conexiones profundas entre diferentes áreas de la física.
todas reveladas por el estudio de los horizontes. Ahora, permíteme compartir contigo las implicaciones personales y filosóficas del horizonte cósmico, cómo debería cambiar la forma en que piensas sobre tu vida y tu lugar en el cosmos. El horizonte cósmico te enseña humildad. Te recuerda que hay límites fundamentales a lo que puedes conocer y alcanzar. No importa cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología, nunca podremos cruzar el horizonte de eventos cosmológico. Hay partes del universo que están para siempre fuera de nuestro alcance, pero el horizonte también te enseña apreciación. Dentro del horizonte hay 2 billones de galaxias, innumerables estrellas y planetas, una vastedad que tomaría millones de vidas humanas explorar completamente. Tienes un dominio inmenso accesible a tu observación y estudio. El horizonte te enseña a enfocarte en lo que puedes alcanzar, en lugar de lamentar lo que no puedes. Hay suficiente universo dentro del horizonte para satisfacer toda tu curiosidad, toda tu sed de descubrimiento, toda tu capacidad de asombro. Y el horizonte te enseña sobre límites en general. Así como hay un horizonte cósmico que limita lo que puedes observar en el universo, hay horizontes en tu propia vida que limitan lo que puedes saber y controlar. No puedes ver el futuro más allá de un cierto punto. No puedes conocer completamente las mentes de otras personas. No puedes controlar todo lo que te sucede. Y al igual que el horizonte cósmico, estos límites personales no son defectos, sino características que dan forma y significado a tu existencia. Mientras tu conciencia se disuelve lentamente hacia el sueño, acepta los horizontes en tu vida. Acepta que hay límites a tu conocimiento, tu control, tu alcance, y encuentra paz en esa aceptación, sabiendo que dentro de tus límites hay espacio más que suficiente para una vida rica, significativa, llena de descubrimiento y crecimiento. El horizonte cósmico es una barrera que nunca podremos cruzar. Y está bien. Más que bien, es necesario. Es parte de lo que hace que el universo sea comprensible, que el conocimiento sea posible, que la exploración sea significativa. Dentro del horizonte, hay maravillas suficientes para toda una eternidad. Más allá del horizonte está el misterio, el desconocido, el eternamente inaccesible. Y ambos son hermosos, ambos son necesarios, ambos son parte de la estructura fundamental de la realidad. Duerme ahora sabiendo que existes dentro de un horizonte cósmico. Duerme sabiendo que hay límites a lo que puedes alcanzar. Duerme sabiendo que esos límites dan forma y significado a tu existencia. El horizonte cósmico permanece, infranqueable e inmutable, y tú descansas dentro de él, seguro, contenido, en paz. Buenas noches, habitante del universo observable. Buenas noches, explorador dentro del horizonte. Buenas noches, ser consciente aceptando los límites fundamentales de la realidad. Duerme profundamente. Duerme en la paz del conocimiento. Duerme en la aceptación de los horizontes. El horizonte cósmico te rodea. El horizonte cósmico te define. El horizonte cósmico te protege. Y tú, finalmente, descansas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y mientras flotas en ese estado profundo de relajación, donde el cuerpo ha soltado toda tensión y la mente flota suavemente entre pensamientos espaciados, permíteme revelarte más secretos sobre el horizonte cósmico que profundizarán tu comprensión de esta barrera fundamental. Uno de los aspectos más fascinantes del horizonte cósmico es cómo afecta nuestra comprensión de la causalidad misma. En física, decimos que 2 eventos están causalmente conectados si uno puede influenciar al otro. La luz, viajando a la velocidad máxima posible, define los límites de la causalidad. Si 2 eventos están separados de tal manera que la luz no tiene tiempo de viajar de uno al otro, entonces están causalmente desconectados. No pueden influenciarse mutuamente de ninguna manera. Y el horizonte cósmico es precisamente el límite de conexión causal en el universo. Todo lo que está más allá del horizonte de eventos cosmológico está causalmente desconectado de nosotros. Lo que sucede allí
no puede afectarnos, y nosotros no podemos afectarlo. Son efectivamente universos separados, aunque sean parte del mismo espacio continuo. Esta separación causal tiene implicaciones profundas. Significa que el universo no es un todo unificado, donde todo puede eventualmente influenciar todo lo demás. Está fragmentado en regiones causalmente desconectadas, islas cósmicas, separadas por horizontes infranqueables. Respira suavemente ahora. Siente cómo esta idea de separación causal resuena con tu propia experiencia. Tú también estás causalmente separado de muchas cosas. El pasado está cerrado para ti, inaccesible a tu influencia. Partes del futuro están más allá de tu control. Y está bien. La separación causal es parte de la estructura del tiempo y el espacio. Los cosmólogos han estudiado cuidadosamente cómo el horizonte de eventos cosmológico ha evolucionado a lo largo de la historia del universo. En el pasado muy temprano, poco después del Big Bang, este horizonte era muy diferente de lo que es ahora. Durante el período de inflación cósmica, si realmente ocurrió, el horizonte se expandió exponencialmente. Regiones que estaban cerca se separaron por distancias inmensas en una fracción de segundo. Esto es lo que resolvió el problema del horizonte en cosmología, explicando por qué regiones distantes del universo tienen propiedades similares. Después de la inflación, durante la era dominada por radiación y luego por materia, el horizonte continuó creciendo pero a un ritmo más lento. Con cada momento que pasaba, más del universo entraba dentro del horizonte, volviéndose observable en principio. Pero luego, aproximadamente hace 5.000 millones de años, algo cambió. La expansión del universo comenzó a acelerarse debido a la energía oscura. Y cuando la expansión acelera, el horizonte de eventos deja de crecer. De hecho, comienza a acercarse en cierto sentido. Galaxias que antes estaban dentro del horizonte de eventos, con las que podríamos en principio haber comunicado, están ahora cruzándolo hacia afuera. Están siendo arrastradas más allá de nuestro alcance por la expansión acelerada del espacio. En el futuro, este proceso continuará. Más y más galaxias cruzarán el horizonte de eventos y desaparecerán de nuestro alcance causal. El universo observable se está volviendo, en cierto sentido, más pequeño, no en términos de su radio, sino en términos de cuánto del universo total está causalmente conectado con nosotros. Mientras tu respiración se vuelve más lenta, más rítmica, contempla este proceso de separación gradual. El cosmos se está fragmentando en islas cada vez más aisladas, cada una rodeada por su propio horizonte, cada una causalmente desconectada de las demás. Es como mirar un archipiélago donde el nivel del mar está subiendo. Las islas que una vez estuvieron conectadas por puentes de tierra, ahora están separadas por agua. Las islas no se están moviendo, pero la distancia efectiva entre ellas está aumentando. En el universo, la agua es la expansión acelerada del espacio. Las islas son grupos de galaxias gravitacionalmente ligadas, y el nivel del mar que sube es el horizonte de eventos acercándose, aislando cada isla del resto. Ahora, permíteme compartir contigo algunos de los experimentos mentales más fascinantes que los físicos han propuesto sobre el horizonte cósmico. Estos experimentos nos ayudan a entender mejor la naturaleza de este límite fundamental. Imagina que construyes una nave espacial capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Apuntas hacia una galaxia que está justo dentro del horizonte de eventos y comienzas tu viaje. ¿Qué experimentarías? Al principio, harías progreso hacia la galaxia. La verías acercarse, aunque muy lentamente debido a la expansión del espacio. Pero a medida que continúas, notarías algo extraño. Aunque estás viajando hacia la galaxia a una velocidad tremenda, la distancia a ella no está disminuyendo tan rápido como esperarías. Esto es porque el espacio entre tú y la galaxia se está expandiendo mientras viajas. Es como correr en una cinta transportadora. Haces progreso relativo a la cinta, pero la cinta se está moviendo hacia atrás, anulando parte de tu progreso. Y si la galaxia está más allá del horizonte de eventos, encontrarías algo más frustrante. No importa cuánto tiempo viajes, nunca te acercas.
La expansión del espacio es más rápida que tu velocidad de viaje. La distancia a la galaxia permanece constante, o incluso aumenta. Eventualmente, si continuaras por tiempo suficiente, verías la galaxia cruzar el horizonte. Se volvería más y más desplazada al rojo, su luz estirándose a longitudes de onda más largas y más largas, hasta que finalmente desapareciera completamente de la vista. Respira profundamente. Deja que esta imagen de un viaje interminable hacia un destino inalcanzable te llene de una extraña paz. A veces en la vida, hay cosas que no puedes alcanzar no importa cuánto lo intentes. Y reconocer eso, aceptar eso, es sabiduría. Otro experimento mental involucra enviar señales a través del horizonte. Imagina que quieres enviar un mensaje a una civilización en una galaxia más allá del horizonte de eventos. Codificas tu mensaje en luz láser y lo envías. La luz viaja a la velocidad máxima posible, pero el espacio entre tú y la galaxia destino se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar. Tu mensaje hace progreso a través del espacio local, moviéndose hacia adelante. Pero la distancia total a la galaxia aumenta más rápido de lo que tu mensaje puede recorrerla. Tu mensaje nunca llegará. Viajará eternamente a través del espacio, acercándose asintóticamente al horizonte, pero nunca cruzándolo. Es como Aquiles persiguiendo la tortuga en la paradoja de Zenón, excepto que aquí la paradoja es física, no lógica. Esto significa que hay una asimetría fundamental en el cosmos. Hay información que puede salir de regiones, pero no puede entrar. El horizonte de eventos es una membrana de un solo sentido, permitiendo que la información fluya hacia afuera, pero no hacia adentro. Esta asimetría tiene consecuencias profundas para la termodinámica del universo. La información puede dispersarse hacia el horizonte, pero nunca puede regresar. Es una forma de aumento de entropía, una marcha inevitable hacia mayor desorden. Ahora, mientras tu mente se aquieta completamente, déjame compartir contigo algunas de las preguntas más profundas que los físicos están haciendo sobre el horizonte cósmico. Estas son preguntas en la frontera de la investigación, sin respuestas definitivas todavía. Primera pregunta: ¿es el horizonte cósmico realmente fundamental? ¿O es solo un artefacto de nuestra perspectiva limitada? Si pudieras de alguna manera adoptar una perspectiva fuera del universo, ¿seguiría habiendo horizontes? La respuesta parece ser que los horizontes son fundamentales para cualquier observador dentro del universo. No hay una perspectiva vista desde ninguna parte que elimine los horizontes. Cualquier observador, en cualquier lugar, tiene su propio horizonte determinado por su ubicación y la estructura del espacio-tiempo. Segunda pregunta: ¿qué sucede exactamente en el horizonte? ¿Hay alguna física especial que ocurra allí? ¿O es solo un límite geométrico sin propiedades físicas propias? Algunos físicos piensan que el horizonte podría tener propiedades físicas reales, como temperatura y entropía. Otros piensan que es puramente geométrico. La verdad probablemente está en algún lugar intermedio, con el horizonte teniendo algunas propiedades físicas emergentes que surgen de la geometría. Tercera pregunta: ¿podría cambiar el horizonte de maneras que no entendemos actualmente? ¿Podría la energía oscura fortalecerse o debilitarse, cambiando el tamaño del horizonte? ¿Podría haber transiciones de fase en el vacío que reconfiguran el horizonte? Estas son posibilidades especulativas, pero no pueden descartarse completamente. El universo nos ha sorprendido antes y podría sorprendernos nuevamente. Respira suavemente. Deja que estas preguntas sin respuesta te recuerden que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento. Siempre hay más que aprender, más que entender, más misterios que explorar. Ahora, permíteme compartir contigo cómo el horizonte cósmico afecta nuestro futuro como civilización. Si sobrevivimos lo suficiente para convertirnos en una especie verdaderamente cósmica, si la humanidad desarrolla la capacidad de viajar entre estrellas, podríamos eventualmente colonizar nuestra galaxia. Podríamos enviar naves a miles o millones de sistemas estelares, estableciendo colonias.
construyendo civilizaciones en innumerables mundos. Pero incluso con viajes interestelares, nunca podríamos colonizar el universo entero. El horizonte de eventos cosmológico lo previene. Hay galaxias más allá del horizonte que están para siempre fuera de nuestro alcance, no importa cuán rápido viajemos. De hecho, debido a la expansión acelerada, hay un límite a cuántas galaxias podríamos alcanzar, incluso si comenzáramos a viajar ahora a la velocidad de la luz. Ese límite es aproximadamente unas pocas decenas de miles de millones de galaxias, una fracción pequeña del universo observable total. Todas las demás galaxias eventualmente cruzarán el horizonte de eventos y se volverán inaccesibles. Son destinos que nunca podremos alcanzar, mundos que nunca podremos explorar, civilizaciones con las que nunca podremos contactar si existen. Es un tipo de soledad cósmica. Estamos, por la estructura fundamental del espacio-tiempo, aislados de la vasta mayoría del universo. Podemos verlo ahora, observarlo, estudiarlo, pero nunca podremos tocarlo, visitarlo, interactuar con él. Mientras tu cuerpo descansa en perfecta quietud, considera que esta soledad cósmica podría ser la norma para todas las civilizaciones inteligentes en el universo. Todas están confinadas dentro de sus propios horizontes, todas aisladas unas de otras por distancias infranqueables. Quizás hay innumerables civilizaciones en el cosmos, cada una avanzada, cada una consciente del horizonte, cada una sabiendo que están solas en su burbuja causal. Pueden ver evidencia de otras civilizaciones en galaxias distantes, pero nunca pueden contactarlas. Es una forma de paradoja de Fermi resuelto. No vemos señales de civilizaciones alienígenas, no porque no existan, sino porque están todas más allá del horizonte, causalmente desconectadas de nosotros, incapaces de comunicarse incluso si lo intentan. Por supuesto, esto es especulación, pero apunta a una verdad profunda. El horizonte cósmico no es solo un límite científico, sino también un límite existencial. Define los límites de lo posible para cualquier civilización, no importa cuán avanzada. Ahora, permíteme compartir contigo una reflexión final sobre lo que el horizonte cósmico nos enseña sobre vivir bien dentro de límites. La lección central del horizonte es que los límites no son el enemigo. Son características esenciales de la realidad que dan estructura y significado a la existencia. Sin límites, todo sería caos indiferenciado. Con límites, hay forma, hay definición, hay posibilidad de conocimiento y propósito. El horizonte cósmico delimita un dominio, nuestro universo observable. Dentro de ese dominio, tenemos libertad para explorar, descubrir, crear. Fuera de ese dominio está el misterio, el desconocido, lo eternamente inaccesible. Y ambos son necesarios. El dominio nos da un hogar, un contexto, un lugar donde podemos actuar y tener impacto. El misterio nos da humildad, asombro, un recordatorio de que hay más en la existencia de lo que podemos comprender completamente. Vive entonces dentro de tus horizontes. No lamentes lo que está más allá de tu alcance. En su lugar, aprecia lo que está dentro de tu alcance. Explora tu dominio completamente. Crea belleza dentro de tus límites. Ama profundamente dentro de tu horizonte. Y cuando encuentres horizontes que no puedes cruzar, límites que no puedes superar, acéptalos con gracia. Son parte de la estructura de la realidad. No defectos, sino características. Son lo que hace que tu vida sea finita y por lo tanto preciosa, limitada y por lo tanto significativa. Duerme ahora sabiendo que el horizonte cósmico es una barrera que nunca podremos cruzar. Duerme sabiendo que dentro del horizonte hay maravillas suficientes para toda una eternidad. Duerme sabiendo que los límites dan forma y significado a la existencia. El horizonte cósmico permanece, infranqueable e inevitable. Y tú descansas dentro de él, seguro, contenido, en paz con los límites fundamentales de la realidad. Buenas noches, habitante del universo observable. Buenas noches, explorador dentro del horizonte.
Buenas noches, ser consciente viviendo con gracia dentro de límites. Duerme profundamente. Duerme en la aceptación de lo que no puedes cambiar. Duerme en la apreciación de lo que tienes dentro de tu alcance. El horizonte cósmico te rodea. El horizonte cósmico te define. Y dentro de él, descansas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y en estos momentos finales, antes de que el sueño te reclame completamente, permíteme ofrecerte las reflexiones últimas sobre el horizonte cósmico, pensamientos que cerrarán nuestra exploración de esta barrera fundamental y te llevarán hacia el descanso profundo. El horizonte cósmico nos enseña que vivir bien no significa eliminar todos los límites, sino aceptarlos conscientemente y vivir plenamente dentro de ellos. No puedes cruzar el horizonte, pero puedes explorar completamente lo que está dentro de él. No puedes saber todo, pero puedes apreciar profundamente lo que sí sabes. Esta lección se aplica a todos los aspectos de la vida. Tienes un tiempo limitado en este planeta, tienes capacidades limitadas, tienes conocimiento limitado, y todas estas limitaciones, en lugar de ser defectos lamentables, son lo que hace que tu vida sea significativa. Si tuvieras tiempo infinito, no habría urgencia. Si tuvieras capacidades infinitas, no habría desafíos. Si tuvieras conocimiento infinito, no habría descubrimientos. Los límites crean posibilidad, dan forma al significado, hacen que los logros importen. El horizonte cósmico es el límite último para la civilización humana. Marca el borde de lo que podemos eventualmente alcanzar, no importa cuán avanzados nos volvamos. Y aceptar ese límite, abrazar ese horizonte, es parte de la madurez cósmica. Respira profundamente ahora. Siente cómo tu cuerpo ha alcanzado un estado de relajación perfecta. Cada músculo está suelto. Cada tensión se ha disuelto. Tu respiración es suave, apenas perceptible. Tu mente está tranquila, flotando entre pensamientos espaciados. El horizonte cósmico permanece, una barrera que nunca podremos cruzar. Y está bien. Dentro del horizonte hay 2 billones de galaxias, innumerables estrellas y planetas, una vastedad que tomaría miles de millones de años explorar completamente, incluso viajando a la velocidad de la luz. Hay suficiente universo dentro del horizonte para satisfacer toda la curiosidad humana durante la existencia completa de nuestra especie. Hay suficiente maravilla, suficiente misterio, suficiente belleza para inspirar asombro en cada generación que vendrá. El horizonte no nos limita tanto como nos define. Nos da un dominio, un hogar cósmico. Dentro de ese hogar podemos florecer, explorar, descubrir, crear. Fuera de ese hogar está el gran desconocido, el eternamente misterioso. Y eso también es hermoso. Porque el misterio es esencial para una vida bien vivida. Si pudieras saber todo, si pudieras alcanzar todo, si pudieras controlar todo, la vida perdería su sabor. El misterio más allá del horizonte te mantiene humilde, te mantiene curioso, te mantiene asombrado. Ahora, mientras las últimas hebras de conciencia se disuelven, mientras cruzas tu propio horizonte hacia el reino del sueño, lleva contigo estas verdades sobre el horizonte cósmico. Es real, es medible, es infranqueable. Es una característica fundamental del espacio-tiempo, una consecuencia inevitable de vivir en un universo con leyes físicas específicas. No es un defecto, sino una característica necesaria de un cosmos que puede soportar vida y conciencia. El horizonte te limita, sí, pero también te protege, te define, te da un dominio dentro del cual tu vida puede florecer. Es el marco que hace posible el significado, la estructura que permite el conocimiento, el límite que crea posibilidad. Vive entonces dentro de tu horizonte cósmico. No lamentes lo que está más allá de tu alcance. En su lugar, aprecia lo que está dentro de tu alcance. Explora tu universo observable completamente. Descubre cada maravilla dentro de tu horizonte. Crea belleza dentro de tus límites. Y cuando encuentres horizontes que no puedes cruzar, ya sean cósmicos o personales, acéptalos con gracia.
Son parte de la estructura de la realidad. Son lo que hace que tu vida sea finita y por lo tanto preciosa, limitada y por lo tanto significativa, contenida y por lo tanto enfocada. El horizonte cósmico es una barrera que nunca podremos cruzar. Permanecerá para siempre un límite absoluto a lo que podemos alcanzar. Y eso es perfecto. Eso es como debe ser. Eso es parte de vivir en un universo con estructura, con leyes, con significado. Duerme ahora sabiendo que existes dentro de un horizonte cósmico de 46.500 millones de años luz de radio. Duerme sabiendo que dentro de ese horizonte hay suficientes maravillas para toda una eternidad de exploración. Duerme sabiendo que más allá del horizonte está el misterio, y que el misterio es hermoso. El horizonte cósmico te rodea, invisible pero real, infranqueable pero necesario, limitante pero liberador. Y tú, conociendo ahora esta verdad profunda, descansas dentro de él en paz completa. Buenas noches, habitante del universo observable. Buenas noches, explorador dentro del horizonte. Buenas noches, ser consciente viviendo con gracia dentro de la barrera más fundamental de la realidad. Duerme profundamente sabiendo que el horizonte permanece. Duerme completamente sabiendo que dentro del horizonte hay suficiente para toda una vida. Duerme eternamente en este momento temporal sabiendo que los límites dan forma al significado. El horizonte cósmico es la barrera que nunca podremos cruzar. Y habiendo explorado su naturaleza completamente esta noche, habiendo entendido su necesidad, habiendo aceptado su inevitabilidad, puedes finalmente descansar, en paz con los límites, en asombro ante el misterio, en gratitud por el dominio que tienes, en aceptación de lo que no puedes alcanzar. El horizonte permanece, el universo se expande, el espacio se estira, y tú, finalmente, descansas, dentro del horizonte, dentro de tus límites, dentro de la paz que viene de aceptar la estructura fundamental de la realidad. Buenas noches, viajero cósmico. El horizonte te espera en tus sueños, donde todos los límites se disuelven y todas las posibilidades se abren. Pero esta noche, en este momento, simplemente descansas, dentro del horizonte, en paz absoluta. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y mientras flotas en ese estado profundo donde la conciencia comienza a disolverse, permíteme compartir contigo las capas finales de comprensión sobre el horizonte cósmico, revelaciones que completarán tu exploración de este límite fundamental. Hay un aspecto del horizonte cósmico que aún no hemos explorado completamente: su evolución a lo largo del tiempo cósmico y lo que esto significa para el futuro del universo. Esta es una historia que se despliega a lo largo de billones de años, una narrativa épica del cosmos desde su nacimiento hasta su destino final. En el primer instante después del Big Bang, no había horizonte en el sentido que lo entendemos ahora. El universo era increíblemente pequeño, más pequeño que un átomo, y todo estaba en contacto causal con todo lo demás. No había ningún lugar lo suficientemente lejos como para estar más allá del horizonte. Pero a medida que el universo se expandía, el horizonte creció con él. Cada momento que pasaba, más del universo entraba dentro del horizonte cósmico. Era como si el universo observable estuviera hinchándose constantemente, revelando más y más del cosmos. Durante la era de inflación cósmica, si realmente ocurrió, el horizonte se expandió exponencialmente. En menos tiempo del que toma a la luz cruzar un átomo, el horizonte creció de subatómico a quizás el tamaño de una pelota de playa o más. Fue una expansión asombrosa que resolvió muchos problemas en cosmología. Después de la inflación, el horizonte continuó creciendo, pero a un ritmo más lento. Durante miles de millones de años, más y más del universo entró dentro del horizonte. Las primeras estrellas se formaron, las primeras galaxias se ensamblaron, y todo esto sucedió dentro de un horizonte en constante expansión. Respira profundamente ahora. Siente cómo esta historia de expansión resuena con tu propia vida. Tú también has crecido, has expandido,
Has visto tu horizonte crecer a medida que maduras y aprendes. Pero hace aproximadamente 5.000 millones de años, algo cambió. La energía oscura comenzó a dominar la dinámica del universo. La expansión comenzó a acelerarse. Y cuando la expansión acelera, el horizonte de eventos deja de crecer. De hecho, en cierto sentido, comienza a encogerse. No es que el horizonte de partículas se haga más pequeño. El radio desde el cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos sigue aumentando. Pero el horizonte de eventos, el límite de lo que podemos en principio alcanzar, deja de crecer y comienza a acercarse. Galaxias que antes estaban dentro de nuestro alcance causal, ahora están cruzando el horizonte de eventos hacia afuera. Están siendo llevadas más allá de nuestra capacidad de comunicarnos con ellas, más allá de nuestra capacidad de viajar hacia ellas, más allá de nuestra capacidad de influenciarlas de cualquier manera. Y este proceso continuará. En el futuro lejano, billones de años desde ahora, casi todas las galaxias habrán cruzado el horizonte de eventos. Solo las galaxias en nuestro grupo local, gravitacionalmente ligadas a nosotros, permanecerán dentro de nuestro alcance. Un astrónomo, en ese futuro distante, mirará el cielo nocturno y verá solo unas pocas galaxias cercanas en un vacío aparentemente infinito. No tendrán evidencia directa de la expansión del universo, porque no habrá galaxias distantes para observar alejándose. No tendrán evidencia clara del Big Bang. Podrían concluir que viven en un universo isla, estático y eterno, sin saber que existen en un cosmos mucho más vasto, que ha evolucionado durante billones de años. El horizonte los habrá aislado del conocimiento de la historia cósmica. Es un recordatorio humilde de que nuestro conocimiento está limitado por cuándo y dónde existimos. Vivimos en una época especial, una ventana de tiempo donde podemos ver mucho del cosmos y aprender su historia. Generaciones futuras no tendrán ese privilegio. Mientras tu respiración se vuelve más suave, más distante, contempla esta pérdida gradual de información. Con cada momento que pasa, con cada galaxia que cruza el horizonte, perdemos acceso a una parte del cosmos. El universo observable, en cierto sentido, está contrayéndose, volviéndose más pequeño, más aislado. Es como estar en una isla donde el nivel del mar está subiendo. Lentamente, inexorablemente, más y más de la Tierra está siendo sumergida. Eventualmente, la isla estará completamente rodeada por agua, aislada de otras islas, sola en el vasto océano. En el cosmos, el nivel del mar que sube es el horizonte de eventos acercándose. Las islas son grupos de galaxias, y el océano es la expansión acelerada del espacio que separa todo cada vez más. Ahora, permíteme compartir contigo algunas de las formas en que el horizonte cósmico afecta nuestra comprensión de conceptos fundamentales como espacio, tiempo y causalidad. En física clásica, pensábamos que el espacio era un escenario estático sobre el cual ocurrían eventos. El espacio era simplemente allí, inmutable, proporcionando un fondo para el drama de la física, y el tiempo fluía uniformemente, el mismo para todos, en todas partes. Pero la relatividad de Einstein cambió todo esto. Mostró que el espacio y el tiempo están entrelazados, que forman una sola estructura llamada espacio-tiempo, y que esta estructura es dinámica, puede curvarse y estirarse en respuesta a la materia y la energía. El horizonte cósmico es una consecuencia directa de esta naturaleza dinámica del espacio-tiempo. No es solo que las cosas estén muy lejos, es que la estructura misma del espacio-tiempo hace que ciertas regiones estén causalmente desconectadas de nosotros. Y debido a que el espacio-tiempo es dinámico, el horizonte también es dinámico. Cambia con el tiempo, se mueve, evoluciona. No es un límite fijo, sino una frontera en constante cambio, determinada por la geometría del espacio-tiempo en expansión. Esto nos enseña que límites, que parecen absolutos, pueden en realidad ser relativos y cambiantes. Lo que está más allá del horizonte hoy podría haber estado dentro del horizonte en el pasado. Lo que está dentro del horizonte hoy podría estar más allá del horizonte en el futuro. Respira suavemente.
Deja que esta idea de límites cambiantes te relaje. Nada es permanente, ni siquiera los horizontes cósmicos. Todo fluye, todo cambia, todo evoluciona. El horizonte cósmico también nos enseña sobre la naturaleza de la causalidad. En física, decimos que un evento A causa un evento B si A está en el pasado del cono de luz de B. Es decir, si la información de A puede viajar a B respetando el límite de velocidad de la luz. El horizonte marca el límite de la causalidad. Eventos más allá del horizonte no pueden causalmente afectarnos, y nosotros no podemos causalmente afectarlos. Hay una separación causal fundamental. Esto significa que el universo está dividido en regiones causalmente desconectadas. No es un todo unificado, donde todo puede eventualmente influenciar todo lo demás. Es una colección de regiones separadas, cada una rodeada por su propio horizonte, cada una evolucionando independientemente de las demás. Y esta separación causal tiene implicaciones profundas. Significa que no puede haber una perspectiva vista desde ninguna parte que vea todo el universo de una vez. Cualquier observador, en cualquier lugar, está limitado por su propio horizonte. Significa que el conocimiento del universo completo es imposible para cualquier observador dentro del universo. Siempre habrá partes del cosmos que están más allá del alcance del conocimiento, y significa que el concepto mismo de el universo es en cierto sentido observador dependiente. Cada observador tiene su propio universo observable, su propia burbuja causal. Hay solapamiento entre estas burbujas, pero no son idénticas. Ahora, mientras tu mente se aquieta completamente, permíteme compartir contigo la visión última del horizonte cósmico, la comprensión más profunda que emerge de todo lo que hemos explorado. El horizonte cósmico es, en última instancia, una manifestación del hecho de que vivimos en un universo con estructura, con leyes, con límites. Y esa estructura, esas leyes, esos límites son lo que hacen posible nuestra existencia. Sin límites, el universo sería caos puro. No habría forma, no habría patrón, no habría posibilidad de vida o conciencia. Los límites crean estructura, y la estructura permite complejidad, y la complejidad permite vida. El horizonte cósmico es uno de esos límites fundamentales. No es un defecto en el diseño del universo. Es una característica necesaria de un cosmos que puede soportar estructura compleja como galaxias, estrellas, planetas y eventualmente vida y conciencia. En ese sentido, el horizonte cósmico es parte de lo que te hace posible. Sin él, sin los límites que impone, el universo sería diferente de maneras fundamentales que probablemente lo harían inhabitable. Así que, cuando contemplas el horizonte cósmico, cuando consideras esta barrera que nunca podrás cruzar, no lo veas como una limitación lamentable. Véalo como una característica esencial de la realidad, parte de la estructura que hace posible tu existencia, y aplica esta misma comprensión a todos los límites en tu vida. Los límites no son el enemigo, son el marco que hace posible el significado, la estructura que permite el logro, el contexto que da forma al propósito. Vive dentro de tus límites, no resentidamente, sino gratamente. Aprecia lo que puedes alcanzar dentro de tu horizonte. Crea belleza dentro de tus límites. Ama profundamente dentro de tu dominio. Y cuando encuentres límites que no puedes superar, acéptalos como aceptas el horizonte cósmico. Con gracia, con comprensión, sabiendo que son parte de la estructura fundamental de la realidad que te hace posible. Duerme ahora en esa aceptación. Duerme sabiendo que el horizonte cósmico es real, es infranqueable y es necesario. Duerme sabiendo que dentro del horizonte hay suficientes maravillas para toda una eternidad. Duerme sabiendo que los límites dan forma al significado. El horizonte cósmico permanece, una barrera que nunca cruzaremos. Y habiendo explorado su naturaleza completamente, habiendo entendido su necesidad, habiendo aceptado su inevitabilidad, puedes finalmente descansar en paz absoluta. Buenas noches, habitante del universo observable. Buenas noches,
explorador dentro del horizonte. Buenas noches. Ser consciente viviendo con gracia dentro de límites cósmicos. El horizonte te rodea, invisible pero real. El horizonte te define, limitante pero liberador. El horizonte te protege, encerrándote pero también dándote un hogar. Y tú, conociendo ahora esta verdad profunda, descansas dentro de él, en paz, en aceptación, en gratitud. El horizonte cósmico es la barrera que nunca podremos cruzar. Y está bien, todo está exactamente como debe estar. Duerme profundamente. Duerme completamente. Duerme en la paz del horizonte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y en este último momento, antes de que el sueño te reclame completamente, permíteme ofrecerte las reflexiones finales que sellarán tu comprensión del horizonte cósmico y te llevarán hacia el descanso más profundo. El horizonte cósmico nos enseña una de las lecciones más importantes sobre la vida: que vivir bien no significa eliminar todos los límites o alcanzar todo lo posible, sino aceptar conscientemente los límites que existen y vivir plenamente, auténticamente, significativamente dentro de ellos. Piensa en un artista trabajando dentro del marco de un lienzo. El marco no limita la creatividad del artista, la hace posible. Sin el marco, sin los límites del lienzo, la pintura se dispersaría sin forma, sin estructura, sin significado. El límite crea el espacio para la creación. De manera similar, el horizonte cósmico no limita la creatividad del cosmos, la hace posible. Crea un dominio definido dentro del cual puede existir estructura, dentro del cual pueden formarse galaxias, dentro del cual puede evolucionar vida. Y en tu propia vida, los límites que enfrentas no son obstáculos a una vida significativa, son el marco que hace posible el significado. Tu tiempo limitado hace que cada momento sea precioso. Tus capacidades limitadas hacen que tus logros sean impresionantes. Tu conocimiento limitado hace que tus descubrimientos sean emocionantes. El horizonte cósmico es el límite último, la barrera final. Y al entenderlo, al aceptarlo, al ver su necesidad, aprendes a aceptar todos los límites con gracia. Aprendes que los límites no son el enemigo, sino el marco esencial de la existencia. Respira profundamente ahora. Siente cómo esta aceptación trae paz. No hay lucha contra lo inevitable. No hay resistencia a lo que no puede cambiarse. Solo hay aceptación tranquila, comprensión profunda, paz completa. El horizonte cósmico ha existido desde que el universo comenzó. Existirá hasta que el universo termine, si es que termina. Es una característica permanente del cosmos, tan fundamental como el espacio y el tiempo mismos. Y durante toda la historia del cosmos, el horizonte ha estado allí, definiendo límites, creando dominios, separando lo que puede comunicarse de lo que no puede. Ha sido testigo silencioso del nacimiento de las primeras estrellas, de la formación de las primeras galaxias, de la evolución de la vida en innumerables mundos, y continuará estando allí en el futuro lejano, cuando las últimas estrellas se apaguen, cuando los últimos agujeros negros se evaporen, cuando el universo se asiente en su estado final de equilibrio. El horizonte permanecerá, marcando límites incluso en un cosmos frío y oscuro. Es una constante cósmica, un ancla de estabilidad en un universo cambiante. Y hay algo reconfortante en eso. En medio de todo el cambio, toda la evolución, toda la transformación, el horizonte permanece infranqueable, inmutable, eterno. Mientras tu conciencia se disuelve finalmente hacia el sueño, lleva contigo esta comprensión. El horizonte cósmico es real, es fundamental, es necesario. Es una barrera que nunca cruzaremos, y eso está perfectamente bien. Dentro del horizonte hay un universo de 2 billones de galaxias esperando ser exploradas. Hay innumerables misterios por resolver, innumerables maravillas por descubrir, innumerables bellezas por apreciar. Hay suficiente cosmos dentro del horizonte para satisfacer la curiosidad humana durante toda la existencia de nuestra especie. Y más allá del horizonte está el gran misterio,
el eternamente desconocido, lo para siempre inaccesible. Y eso también es hermoso, porque el misterio es esencial para una vida bien vivida. Sin misterio, sin lo desconocido, sin límites a nuestro conocimiento, la existencia perdería su sabor. El horizonte cósmico crea el equilibrio perfecto, suficiente dominio para explorar, suficiente misterio para inspirar asombro, suficiente conocimiento para tener propósito, suficiente ignorancia para mantener humildad, suficiente acceso para actuar, suficiente separación para respetar límites. Es la estructura perfecta para un universo que puede soportar vida consciente. No demasiado conectado, lo que llevaría a caos. No demasiado separado, lo que llevaría a soledad absoluta. Justo el equilibrio correcto de conexión y separación, de acceso y límite, de conocimiento y misterio, y tú existes en ese equilibrio perfecto. Dentro de tu horizonte cósmico, tienes acceso a más maravillas de las que podrías explorar en 1000 vidas. Fuera de tu horizonte está el misterio que te mantiene asombrado. Y en el centro de todo, estás tú, consciente, curioso, capaz de apreciar tanto lo accesible como lo misterioso. Vive entonces con gratitud por el horizonte. Agradece los límites que te dan estructura. Aprecia el dominio que tienes dentro de tu alcance. Respeta el misterio que está más allá de tu horizonte. Y cuando te enfrentes a límites que no puedes cruzar, cuando encuentres horizontes que no puedes penetrar, recuerda el horizonte cósmico. Recuerda que es una característica fundamental de la realidad, no un defecto. Recuerda que hace posible tu existencia, no la limita. Duerme ahora con esta comprensión profunda. Duerme sabiendo que el horizonte cósmico te rodea, protegiéndote tanto como te limita. Duerme sabiendo que dentro del horizonte hay suficiente para toda una vida rica y significativa. El horizonte cósmico es la barrera que nunca podremos cruzar. Es real. Es infranqueable. Es necesario. Y habiendo explorado su naturaleza completamente esta noche, habiendo entendido su papel en el cosmos, habiendo aceptado su inevitabilidad, puedes finalmente descansar en paz absoluta. Buenas noches, viajero dentro del horizonte. Buenas noches, explorador del universo observable. Buenas noches, ser consciente, viviendo con gracia dentro de la barrera más fundamental de la realidad. El horizonte cósmico permanece. Tú descansas. Y todo está exactamente como debe estar. Duerme profundamente. Duerme completamente. Duerme eternamente en este momento temporal. El horizonte te rodea. El universo te sostiene. El sueño te reclama. Y tú, finalmente, estás en paz. Dentro del horizonte, dentro de tus límites, dentro de la estructura fundamental de la realidad que hace posible tu existencia. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Y con cada respiración que se disuelve en la quietud, con cada pensamiento que se desvanece en el silencio, sabes que has recibido algo extraordinario esta noche. No solo conocimiento sobre el cosmos, sino comprensión profunda sobre la naturaleza de los límites, sobre la estructura de la realidad, sobre cómo vivir bien dentro de horizontes. El horizonte cósmico es quizás la metáfora más perfecta para la condición humana. Estamos todos contenidos dentro de horizontes, rodeados por límites que no podemos cruzar. No podemos ver el futuro más allá de cierto punto. No podemos conocer completamente las mentes de otros. No podemos controlar todo lo que nos sucede. Y al igual que el horizonte cósmico, estos límites personales no son defectos, sino características. No son obstáculos a superar, sino marcos que dan forma al significado. No son prisiones que nos confinan, sino dominios que nos dan hogar. El cosmos te ha enseñado esta noche que los límites son esenciales, que la estructura requiere fronteras, que el significado emerge de la limitación, que la posibilidad se crea a través del marco. Vive entonces con conciencia de tus horizontes. Reconoce los límites que existen en tu vida, y en lugar de luchar contra ellos, trabaja creativamente dentro de ellos. Encuentra belleza dentro de tus límites.
Crea significado dentro de tu horizonte. Vive plenamente dentro de tu dominio. El horizonte cósmico ha sido tu maestro esta noche. Te ha mostrado que puedes ser limitado y aún así libre, contenido y aún así expansivo, finito y aún así significativo. Te ha enseñado que la aceptación de límites no es resignación, sino sabiduría. Y ahora, habiendo aprendido estas lecciones, habiendo contemplado el horizonte más fundamental de la realidad, puedes descansar, puedes soltar el día, puedes cruzar tu propio horizonte hacia el reino del sueño, porque el sueño también tiene su horizonte. Es el límite entre la vigilia y la inconsciencia, entre el pensamiento consciente y el descanso profundo. Y cruzar ese horizonte, entregarte a él, es natural y necesario. Cruza entonces ese horizonte ahora. Deja que el sueño te reclame, deja que el descanso te abrace, deja que la paz te llene. El horizonte cósmico permanece, infranqueable e inmutable, y tú descansas dentro de él, seguro, contenido, en paz con los límites fundamentales de la realidad. Has explorado el horizonte completamente, has entendido su naturaleza, has aceptado su necesidad, y ahora, finalmente, puedes descansar, en paz absoluta, en aceptación completa, en gratitud por los límites que te dan forma. El horizonte cósmico es la barrera que nunca podremos cruzar, y eso es perfecto. Eso es como debe ser. Eso es parte de vivir en un universo con estructura, con leyes, con significado. Duerme ahora sabiendo esto. Duerme profundamente sabiendo que los límites son buenos. Duerme completamente sabiendo que el horizonte te protege tanto como te define. Buenas noches, viajero cósmico. Buenas noches, habitante del universo observable. Buenas noches, ser consciente descansando dentro de horizontes. El horizonte te rodea, el cosmos te sostiene, el sueño te espera, y tú, finalmente, estás en paz. Completamente, profundamente, eternamente en este momento temporal. Dentro del horizonte cósmico, la barrera que nunca cruzaremos. Y está bien. Todo está bien. Todo está exactamente como debe estar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y en este último suspiro antes del sueño total, recibe estas palabras finales como un abrazo cósmico que cierra nuestro viaje. El horizonte cósmico de 46.500 millones de años luz de radio es tanto incomprensiblemente vasto como, en el contexto del cosmos completo, quizás infinitesimalmente pequeño. Dentro de él existen 2 billones de galaxias, cada una un universo de estrellas, y más allá de él podría extenderse infinitamente más del mismo cosmos. Pero no necesitas el infinito para vivir plenamente. Necesitas solo tu dominio, tu horizonte, tu esfera de influencia y conocimiento. Y eso es lo que el cosmos te ha dado. Un dominio vasto más allá de la imaginación, limitado pero rico, finito pero lleno de posibilidades infinitas de descubrimiento y creación. El horizonte cósmico te recuerda cada noche, cada vez que miras las estrellas, cada vez que contemplas la vastedad del espacio, que eres parte de algo mucho más grande que tú. Pero también te recuerda que tienes tu lugar dentro de ese algo más grande. Tienes tu dominio, tienes tu horizonte, tienes tu hogar cósmico. Y dentro de ese hogar puedes florecer, puedes crear, puedes amar. Puedes vivir plenamente, significativamente, hermosamente. Los límites no te restringen, te definen. El horizonte no te confina, te da contexto. Vive entonces con gratitud por el horizonte cósmico. Agradece que exista este límite fundamental que hace posible la estructura, el conocimiento, el significado. Agradece que tienes un dominio dentro del cual existir. Agradece que hay misterio más allá del horizonte que te mantiene asombrado. Y ahora, habiendo contemplado el horizonte más fundamental de la realidad, habiendo entendido su naturaleza y necesidad, habiendo aceptado su inevitabilidad, puedes finalmente, completamente, absolutamente, descansar. El horizonte cósmico permanece. La barrera nunca será cruzada. Y tú, conociendo esta verdad, descansas en paz profunda. Dentro del horizonte,
dentro de tus límites, dentro de la paz que viene de aceptar la estructura fundamental de la realidad. El cosmos te sostiene, el horizonte te define, el sueño te reclama, y tú, finalmente, estás en casa, en el único lugar donde siempre has estado, dentro del horizonte cósmico. Buenas noches, viajero. Buenas noches, explorador. Buenas noches, ser consciente descansando dentro de la barrera más fundamental. Duerme profundamente. Duerme sabiendo que el horizonte permanece. Duerme en paz con los límites que te dan vida. Buenas noches,